Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que sigan aquí y espero que les esté resultando provechoso este nuevo abordaje de las humanidades y de los conceptos filosóficos, pero como un enfoque de habilidades orientadas al desarrollo del pensamiento crítico. Espero que, y bueno, como sabemos, el programa pues es bastante amplio, no dice muchos autores, pero yo espero que sí pero yo espero que este abordaje sí les esté resultando provechoso porque pues de eso se trata, de que nuestros estudiantes, de que todos, ¿no? No solo incluso en el nivel en el que estemos, desarrollemos esa capacidad de pensamiento crítico, un pensamiento fundamentado en habilidades específicas. Y bueno, si en la primera progresión vimos lo que es aprender a observar, a describir, y en la segunda a abstraer, en esta tercera progresión vamos a dar un paso decisivo que es aprender a juzgar. Pero es importante aclararlo desde el principio que juzgar no es opinar, y eso creo que hay que esclarecer mucho porque es algo muy difundido, ¿no? Entre toda la población, que cualquiera que tiene opinión parece que está cimentada, cualquiera puede tener opiniones y deben ser defendibles, ¿no? Pero eso no es tan cierto si no están bien fundamentadas. Entonces hay que entender que juzgar pues no es reaccionar, no es repetir lo que otros dicen, ni opinar, ni tener una opinión, no es juzgar, no es reaccionar, no es repetir lo que otros dicen. Y en el sentido de lo que humanidades y en el sentido que lo que trabaja Humanidades 3, hay que comprender que es una operación racional compleja que implica criterios, argumentos y sobre todo la capacidad de transferir lo pensado a otros contextos. Esto es fundamental porque es la capacidad de establecer relaciones, abstraerlas y si en otro momento nos encontramos con una situación similar, poder aplicar esa abstracción. Pues eso se desarrolla con el tiempo, se desarrolla con ejercicios, se desarrolla con repetición, pero vale la pena en el largo plazo. La progresión 3 parte de un concepto clave que es que ya no se está describiendo ni se está identificando patrones, sino aquí sale una pregunta que es fundamental, que es, ¿qué hago con lo que comprendí? No basta con reconocer regularidades ni construir conceptos generales. Vamos más allá, porque es necesario evaluar, valorar y también tomar postura. Pero aquí es importante, esta toma de postura no es arbitraria, está fundamentada en criterios. ¿Con qué criterios juzgamos? Eso es central preguntarnos. Todos a menudo juzgamos sin saber qué estamos juzgando, juzgamos personas, situaciones, discursos, imágenes, ¿no? Es algo muy cotidiano que hagamos, pero rara vez nos preguntamos desde dónde estamos juzgando y por qué consideramos válido nuestro juicio y quizás no otro juicio u otra postura. Y esta progresión se fundamenta en la idea central de que todo juicio se debe sostener bajo criterios, aunque no siempre seamos conscientes de ellos. El pensamiento crítico comienza cuando el estudiante logra identificar qué criterios está usando, si esos criterios son coherentes y son justificados y sobre todo transferibles, lo que les venía comentando desde hace rato. Y aquí es importante tomar a un primer autor del cual se infiere la progresión, que es Emmanuel Kant. Aquí les he comentado que hay que tener criterios, ¿no? Comprender nuestros criterios sobre los cuales nos basamos para juzgar, pero la figura de Kant aquí es importante porque él introduce la noción de juicio reflexionante. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de juicio no parte de una regla dada en este caso, sino que hay que buscar un criterio adecuado a partir del caso concreto que estemos juzgando. Esto conecta directamente con la didáctica de la progresión, porque el estudiante no aprende solo a juzgar repitiendo respuestas correctas, sino debe enfrentarse a situaciones donde debe pensar algún criterio para poder juzgarlo. Y esta capacidad es lo que llamaríamos discernimiento, esta habilidad de discernimiento. Y en eso también conectamos entonces con otros autores, otra escuela filosófica más antigua que es el estoicismo. Los estoicos sostenían que no controlamos todo lo que nos ocurre, pero lo que sí podemos controlar es cómo interpretamos lo que nos ocurre. Y eso
Para saberlo es tener una capacidad de discernimiento. Discernir es separar lo relevante de lo que es irrelevante, lo que depende de mí de lo que no depende de mí. Este ejercicio es profundamente formativo para el pensamiento crítico porque enseña al estudiante a no reaccionar de inmediato, ¿no? Y a evaluar antes de decidir. Aquí la clave de esta progresión es que el estudiante no debe opinar, sino razonar antes de opinar. Y esto no quiere decir que debamos eliminar la subjetividad, ¿no? La postura propia, sino hacernos responsables de ella. En ese sentido, razonar implica explicar por qué se afirma algo, pero también mostrar en qué se basa. Y también aceptar que el juicio debe ser revisado, tanto por otros como por uno mismo. Y en ese sentido, la invitación es que un aula la convirtamos en una especie de espacio donde los juicios no se imponen, sino que se argumentan. Y aquí viene lo que es la noción también de transferencia. Aquí transferir significa usar un criterio aprendido en otro contexto para analizarlo en otro. Por ejemplo, si un juicio solo nos sirve para un caso, pues aquí no estamos en un camino hacia el pensamiento crítico, porque la transferencia muestra que el estudiante ha comprendido un criterio y no solo el ejemplo concreto. La transferencia es una especie de abstracción de reglas. Si comprendemos la situación y juzgamos solamente en ese caso específico, no nos va a servir. Necesitamos crear ejemplos en los que los estudiantes puedan aplicar esa regla en otros contextos. Y aquí la progresión invita a introducir un problema clave, que es ¿qué significa ser humano? Y esta pregunta obviamente no tiene una respuesta única, es un planteamiento bastante antiguo y que en cada siglo, en cada época, se dan distintas perspectivas. Pero aquí la idea de lo humano hay que comprender que por ello ha cambiado a lo largo de la historia. Y es importante, relevante comprender que ahora la entendemos que cambia de acuerdo a paradigmas culturales, científicos y tecnológicos. Eso es importante porque nos orilla a señalar y a reconocer que incluso esas preguntas más básicas y fundamentales, como la identidad humana, dependen de que son una construcción histórica. Para comprender este asunto, retomaremos a otro autor, que es Michel Foucault, porque Foucault mostró que el sujeto no es una esencia fija, sino el resultado de prácticas, de discursos y sobre todo de relaciones de poder. Eso significa no que todo sea relativo, sino que los criterios de lo humano tienen historia. Por lo que juzgar críticamente implica preguntarse, ¿desde qué paradigma estoy juzgando? ¿Qué concepción de lo humano estoy usando? Y en ese sentido, se conecta bastante con los problemas actuales. Entender lo que entendemos por lo que es humano actualmente es fundamental para entender también nuestros problemas actuales, como los problemas de la bioética, la inteligencia artificial, la vida no humana. Y entre esas preguntas es tratar de comprender dónde empieza lo humano y dónde termina lo humano. Si nosotros influimos demasiado en la construcción social y afectamos incluso a la naturaleza, ¿hasta dónde realmente está llegando lo humano? Y esta pregunta viene a colación por reconocer que hay otras especies, otras entidades no humanas que merecen reconocimiento propio, no por su dependencia no por su dependencia hacia nosotros o por su utilidad. Y en ese sentido es importante preguntarnos si tenemos alguna responsabilidad entre estas otras formas de existencia. Por ello es importante que nuestros estudiantes tengan la capacidad de juicio crítico, que tengan comprensión de los criterios bajo los que se sostienen y que tengan la capacidad de transferir estas habilidades. Y quizás ya a este nivel de la progresión hay un elemento clave entonces que hay que explicitar tanto para el reconocimiento de nosotros como el reconocimiento de a quienes les vamos a transmitir estos nuevos aprendizajes, que es que las identidades, si dependen de los contextos y las necesidades específicas en el tiempo y en el espacio, entonces la identidad no es algo fijo, algo que hay que ir a descubrir, sino al contrario, la estamos construyendo. Y hay múltiples formas de pensar lo que es la identidad humana. Y por lo tanto, nuestra identidad es performativa, se realiza en actos, en decisiones, en discursos en el tiempo real. Juzgar críticamente implica reconocer que nuestras acciones configuran la idea de lo humano que sostenemos. En ese sentido, estamos en un momento en el que debemos comprender nosotros y que ayudar a otros a comprender que
que no somos entidades pensantes, como diría Descartes, sino que producimos sentido. Y sobre todo el sentido, tanto producimos nuestro propio sentido, nuestra identidad humana como tal, o nuestra identidad personal, a partir de lo que hacemos y lo que decimos. Aquí lo importante es acompañar al estudiante, acompañarlo, ayudarle a explicitar sus criterios, a que sepan argumentar, a revisar sus propias opiniones e incluso que el mismo estudiante verifique si está incurriendo en algún error y poder rectificar. Y por ello es importante comprender que el error no es un fracaso, ¿no? Es parte del proceso que requerimos para comprender. Es un proceso permanente, estamos en comprensión permanente. Vamos a cerrar esta tercera parte y sobre todo a concebir que los estudiantes deben aprender a pensar, pero no solo para comprender el mundo, sino también para asumir una responsabilidad frente a él, porque juzgar es comprometerse. Es cualquiera que emite un juicio debe comprometerse con lo que está diciendo. O sea, sí es aceptar nuestras ideas, pero que también tienen consecuencias. Y este aprendizaje, aunque no se va a notar quizás al principio, a largo plazo es bastante edificante para la formación humanística.